Nuestra invitada e invitados de hoy nos hablarán de un tema por demás sensible y de diagnóstico complejo, como es el padecimiento de la porfiria. Es un tema que tiene poca atención en el sector público de México y los pacientes al presentar diversos síntomas son diagnosticados de manera errónea o confusa. En México se han detectado 3.250 personas con esta enfermedad catalogada como enfermedad rara. El porcentaje de casos es mayormente en mujeres, en una proporción de 4 mujeres por cada hombre. La porfiria debuta por lo regular en la pubertad y tiene que ver con la médula ósea, con el hígado, con temas hepáticos y con alteraciones enzimáticos. Gracias a la lucha de diversos pacientes y sus familiares, se ha logrado incluir el medicamento que combate la porfiria en el cuadro básico de medicinas del IMSS. Sin embargo, ahora nuevamente no está disponible. Ante la falta de un diagnóstico adecuado, tanto los pacientes como los familiares padecen un gran desgaste psicológico y económico. Aunado a ello, en México, los seguros de gastos médicos mayores lo toman como enfermedad preexistente, por lo que no lo cubren. Los síntomas más comunes del padecimiento de porfiria son cambios de conducta, ansiedad, insomnio, inquietud, dolor abdominal severo, migraña, orina de color rojo, náuseas, vómitos, estreñimiento y posible debilidad muscular. En el programa de hoy hemos invitado al doctor Ronnie Kersenovich, médico genetista. También a Kika Chabot, presidenta de la Sociedad Mexicana para Porfiria. Asimismo, Arturo Fierro, a quien por pruebas moleculares le han detectado la enfermedad. Acompáñenos a ver este episodio. Muy queridos amigos, Arturo Fierro, Kika Chabot y Ronnie Kersenovich, me da mucho gusto saludarlos y en este caso preguntar a ti, querido Arturo Fierro, ¿y tú cómo estás? Pues aquí estamos, querido Julio, batallando en una lucha para dar a conocer las enfermedades raras en México y lo que tenemos que padecer los pacientes que las tenemos para poder acceder a los medicamentos. En mi caso personal, la enfermedad que tengo se llama protoporfiria eritropoyética y es una falta de una enzima, lo que lo causa que todos producimos, que son las porfirinas. Yo no tengo la forroquelatasa, que es la enzima que degradaría los excesos de las porfirinas, y eso es lo que causa los síntomas que yo presento. Muy bien, querido Arturo, justamente por esto es que estamos llevando a cabo este programa. Primero, acompañándote en el proceso de esta enfermedad, acompañándote a ti y a los pacientes que la tienen. Es bien importante que señalemos los antecedentes y ahora lo haré, pero también quiero presentar, desde luego, a Kika Chabot. Kika, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Porfiria. Eh, Gracias. Me da muchísimo gusto, bienvenida y déjame saber, ¿y tú cómo estás, mi querida Kika? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy agradecida por los espacios que nos han dado algunas personas como tú, en donde podemos dar a conocer el que en México se reconocen nada más 20 enfermedades raras, hay 6,000 en total, y la misión que nosotros tenemos por enfrente es utilizar lo que estamos haciendo con la porfiria como enfermedad rara en México para que todas las enfermedades raras encuentren su voz. No es la peor enfermedad, no es una enfermedad para la cual no haya la medicina. Sin embargo, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y queremos que esta lucha sea representativa para todas las enfermedades raras en México. Te agradezco muchísimo, Kika, tu participación, te doy la bienvenida y desde Gracias. ahora y desde luego, antes de darle la bienvenida también a Ronnie Kersenovich, gran médico, muy reconocido, por cierto, voy a hacer un poquito de antecedente, por qué el propósito de este programa y por qué hablar de la porfiria. La porfiria está catalogada como una enfermedad rara por su baja incidencia. Incluso por ello, en los Estados Unidos tengo entendido que menos de 200,000 casos existen en pacientes en tratamiento y en México alrededor de 3.250 personas con porfiria. El Correcto. porcentaje de casos en México, mayormente en mujeres, es en una proporción de 4 mujeres por un hombre.
La porfiria debuta por lo regular en la pubertad, tiene que ver con médula ósea, con el hígado, con temas hepáticos, con alteraciones enzimáticas. Entiendo que hay al menos 8 tipos de porfirias, 6 de carácter hepático y 2 eritropoyéticas. Las más frecuentes son las que tienen que ver con el hígado, pero otras se manifiestan en la piel, otras más en el sistema nervioso y con síntomas, entiendo, distintos y dolorosos. La porfiria es una enfermedad multisistémica que comparte síntomas con muchas otras enfermedades que pueden ser pasajeras o no. De hecho, también debo de comentar que lo que trataremos en este programa es de una gran batalla legal que se ha dado a través del licenciado Cristóbal Bejar, entre otros, para lograr incluir por un momento el medicamento que combate la porfiria en el cuadro básico de medicamentos del IMSS, pero ya lo volvieron a dar de baja, tengo entendido, y de eso quisiera yo preguntar y saber. Y bueno, pues obviamente en una enfermedad rara como esta, ante un diagnóstico poco adecuado, se puede tener un gran desgaste psicológico y económico. Y como si algo nos faltara, éramos muchos y parió la abuela, y ante la falta en México de un tratamiento en el sector público, los seguros de gastos médicos mayores en nuestro país, esta enfermedad la toman como enfermedad preexistente y por ello en muchos casos no la cubren. Ahora sí doy la bienvenida con este antecedente al doctor Ronnie Kersenovich, genetista, y también explico que un genetista, por lo regular, ve las enfermedades raras. Querido Ronnie, muchas gracias por tu tolerancia a esta pequeña introducción, pero te doy la bienvenida con mucho afecto. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Julio, muy buenas noches. Yo estoy muy bien, gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y en efecto, estas enfermedades raras que en México desgraciadamente no se le da tanta cobertura y no se le da tanta importancia, eh, a mí me alegra mucho que existan personas como tú, periodistas como tú, que se interesan en estos temas y que los sacan a la luz. Porque sí, en efecto, no es posible, no está bien que uno, no se tengan los medicamentos. Y dos, de que tú al nacer con una cuestión genética que a lo mejor no se presenta luego al nacimiento, sino en una etapa de pubertad o inclusive en edades adultas, ¿sí? Eh, no tienen una base real para no cubrirte, porque no podemos llamar preexistencia si algo tú ya naces con él. Porque si a esas nos vamos, todos nacemos con genes que nos protegen para el cáncer y todos tenemos un riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué? ¿Ya tenemos una preexistencia para cáncer? Pues no. Es lo mismo con la porfiria. Yo puedo nacer con un gen alterado para la porfiria que a lo mejor ni siquiera va a salir a la luz. Y hay gente que a lo mejor pasa un ataque de porfiria en sus vidas y se acabó. Y hay pacientes que mes con mes, año con año, tienen más de una crisis y sufren mucho porque no tienen acceso al medicamento. Justamente ayer me habló una paciente de Puebla con una crisis de porfiria. Le dije que se vaya al hospital, que le pongan sus sueros, sus carbohidratos y que traten de conseguir imina. Y pasó un día y le hablé por teléfono. ¿Qué pasó? Nada, pues no me admitieron, me dijeron que no tienen aquí la mina y se acabó. O sea, y le pregunté, bueno, ¿y te hidrataron, te vigilaron el sodio, etcétera? No, o sea, ni siquiera le dieron la atención correcta. Y eso es en Puebla. Imagínate en otros lugares. No, en un lugar desprotegido, la verdad es que es muy difícil que esto pueda transitar y por ello yo creo que es bien importante comentarlo, sociabilizar el tema y por ello yo le quiero preguntar a Kika. Kika, primero que nada, entiendo que tu incorporación al tema se da por cuestión familiar, por detectarse en una de tus hijas, en tu hija, Yes, por ahí cuando ella tenía 24 años, correcto. empieza a tener síntomas atípicos y de ahí empieza lo que en un momento no dudo que haya sido un calvario, pero lo que tú con el tiempo has convertido en una oportunidad de ayuda para los demás
y de ejemplo de vida. Platícame cómo es que sucede esto. Cuando mi hija comienza a estar realmente muy enferma, estuvo más de 50 veces en el hospital en un año, en muchos momentos con riesgo de vida, porque debemos aclarar que la porfiria sí es mortal si no es tratada. Y uno de los temas más difíciles de la porfiria, además de que comparte síntomas con otras enfermedades, es que muy rápido se puede deteriorar la persona con movimientos de tipo convulsivos, con deshidratación, pero sobre todo por dolor. Ver a una persona agonizando por dolor y que no reciba ningún tipo de tratamiento, que se le considere un caso psiquiátrico cuando no lo es una tristeza tremenda. Yo quiero ser muy franca contigo, Julio, y te voy a decir lo siguiente. Tenemos extraordinarios médicos en México. Tenemos médicos que tienen la posibilidad de ver una situación y decir, esto no es típico. Y tenemos en México la forma de diagnosticar porfiria. Eso es gracias al trabajo incesante del doctor Kersenovich. En el Instituto Mexicano de Genómica existe la prueba para sacar eh, la mutación para porfiria. Y también existe en otros laboratorios, en el Instituto del Seguro Social, la posibilidad de sacar la prueba de porfobilinógeno. Hay médicos que sí piensan en una enfermedad rara. Es verdad que no todos, es verdad que están saturados. Todo lo negativo lo sabemos, pero yo voy a hablar de lo que sí hay en nuestro país. ¿Dónde está el problema? Tenemos los médicos que quieren hacer el diagnóstico y que no se les otorgan los fondos para sacar una prueba genética a pesar de que el instituto lo tiene. Tenemos la posibilidad de sacar un estudio de laboratorio, no se pide por una cuestión burocrática. Y a diferencia de muchas enfermedades, que es una tristeza total y absoluta, la falta de medicamentos, para la porfiria, el medicamento sí existe. Hay un laboratorio en México que trae a México hemina humana y que aún así no se les otorga, no se les da por cuestión burocrática, por cuestión de presupuesto, y se ve cómo se va agonizando el paciente. Generalmente termina en terapia intensiva por el nivel de crisis, y lo que es completamente incomprensible es que un paciente en terapia intensiva tiene un costo mucho más alto que lo que cuesta el medicamento. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos la posibilidad de conseguir tratamiento para nuestros pacientes y diagnóstico, el que no tengan acceso a eso, esa es mi misión. Es mi misión lograr que los pacientes con porfiria sufran menos, que sus familias sepan que hay una solución, que no van a ver a sus seres queridos día tras día en una crisis que no termina, porque una crisis de porfiria no tratada puede tardar semanas y los pacientes en muchos casos mueren por dolor habiendo el medicamento, habiendo tratamiento. Se sabe que con hidratos de carbono, que se sabe que reponiendo líquidos, el paciente puede ir mejorando. Negarle a los pacientes el tratamiento es inaceptable, es inhumano. Tenemos como ciudadanos derecho a recibir tratamiento y diagnóstico, pero también como ciudadanos del mundo. Muy bien, Kika, te agradezco mucho. Arturo Fierro, somos amigos. La verdad es que esta amistad que me has permitido, tú y tu familia, que me han permitido mantener con ustedes, me ha llevado también a conocer la historia por la cual transitaste desde niño, al, al ser detectada una enfermedad en aquel tiempo también, por demás rara, a lo mejor hoy con menos elementos a la mano tecnológicos y científicos para tomar decisiones, pero sí también de un tema en donde la descalificación fácil e incluso llegar a pensar que era un problema más psiquiátrico que un problema de otro índole, pues te causó muchos conflictos. Pero finalmente, y gracias a parte de las personas que están aquí hoy conversando con nosotros, Ronnie y desde luego también Kika, pues este tránsito por la enfermedad te ha dado esperanza, te ha dado camino, te ha dejado ver otras cosas. Y gracias a ello y por pruebas moleculares te detectaron dos enfermedades genéticas, tengo entendido, la protoporfiria eritropoyética y otra más, la cistunuria.
Entiendo que esto viene de la cistina, que es prácticamente, espero no equivocarme, soy mecánico automotriz y hago televisión con muchas dificultades. Por eso los coches andan como andan y la tele se ve como se ve. Si la riego, me corrigen, por favor. Pero la cistina, es quien nos defiende de los rayos solares, entiendo, entre otras muchas funciones, lo digo de manera práctica. Cuéntanos un poco, Arturo, qué es en lo que te has enfocado a partir de una detección ya con precisión. Pues mira, primero, la tranquilidad de saber que no estás loco, porque la idea de que todos los laboratorios siempre salen bien y que tú de veras te sientes mal, no puedes levantarte de tu cama, la luz del sol es intratable, eh, y que llegues tú con un médico y te diga, no, todo está bien, y en eh, ca- mm, algún momento de mi vida que estuve internado en nutrición, eh, pues llegar a esas conclusiones de que estás somatizando las cosas, están en tu cabeza, no son reales. eh, Me dolió mucho que se hubieran muerto mis papás pensando que yo tenía porfiria, porque un médico me dijo que no la tenía. Me hizo una prueba también molecular en España y pues cargar con todo el estrés financiero, el estrés pues de mis papás de ver a su hijo siempre en la cama, es algo que te llega mucho. Mi familia siempre me ha apoyado, mi esposa, mi compañera de toda la vida, mis hijos, Javier ya también es médico. Gracias a él llegué a Ronnie y a Kika. Entonces, cuando me ofrecieron la posibilidad de un diagnóstico, yo le tuve miedo porque pues siempre te dicen que estás bien. Entonces, cuando Ronnie me dijo, no, yo me comprometo contigo a que vamos a llegar al que sea, pero vamos a llegar a un diagnóstico, pues adelante. Y de hecho, cuando me habló que ya tenía los resultados, yo le dije a mi hijo, Javier, pregúntale si salió algo, porque pasar otra vez por la humillación de ir y que me digan todo está bien, la verdad no estoy mucho de ganas de eso. Y me dijo, no, nada más quiere que vayas. Entonces ya nos hizo favor de recibirnos nuevamente y me dijo, sí tienes la protoporfiria eritropoyética. De hecho, la mutación está en la parte de Hedge, es Ronnie Hedge. El gen se llama ferroquelatasa, FETCH. Fetch, perdón. Entonces digo, para mí sí fue mucha tranquilidad el saber que no estaba loco y que lo que estaba sintiendo era real. Y realmente la empatía que sentí con Ronnie y después con Kika ha sido algo que me ayudó mucho en esta parte de la enfermedad y se los agradezco infinitamente. Me da mucho gusto. Siempre hay, yo creo que personas extraordinarias, bien decía Kika, que yo también soy de la idea y siempre soy de la idea de pensar que cualquier médico, cualquier institución de salud siempre trata de hacer lo mejor por sus pacientes. Digo, no creo que nadie amanezca en el ánimo de hacer otra cosa, al contrario. Y siempre nos toca también en este camino gente muy buena. Ronnie, yo te preguntaría los síntomas iniciales, porque de lo que se trata este programa, si bien vamos a hablar también de la parte de política pública, que hablaré con Kika, de la parte que están impulsando para regresar el medicamento al cuadro básico de medicamentos, la lucha legal, jurídica con las aseguradoras y lo que hemos platicado brevemente. Pero vamos al tema, lo que a la gente le interesa mucho y algo que aprendí yo mucho cuando me tocó dirigir Canal 11 y que me encantaba hacer diálogos en confianza, pues era ahí donde hablábamos, la gente para lo que hablaba era para conocer, enterarse y pues, tener a la mano elementos de ayuda, ¿no? Cuéntanos, por favor, de estos síntomas. Sé que hay cambios de conducta en algunos pacientes, hay ansiedad, insomnio, inquietud, hay dolores abdominales que me dicen que son terribles por ahí, pues, migraña a lo mejor, la orina color rojo u oscurita, no sé, no sabría describir la tonalidad, náuseas, vómitos, estreñimiento, en fin. Cuéntanos tú qué es lo que un padre de familia al ver tal vez cierto tipo de cuadro, porque si tú acudes al doctor con un dolor de estómago, te oí escuchar en alguna ocasión que hay más de 1,600 tipos de dolor de estómago o de dolor de abdomen, 1,600 causas posibles. Es muy difícil que ante una enfermedad que algún médico con la presión y número de clientes o de pacientes
que tiene en un consultorio de salud pública o privada se detenga a pensar en una enfermedad rara de primer rebote, ¿no? Sí, independientemente de los síntomas que tú ya mencionaste, que es lo general, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Arturo, los síntomas de él, como tiene alterado esta cuestión de los rayos solares, que no tiene esta protección, bueno, pues la luz solar a él le causa problemas, le causa dolor, le causa comezón, le causa inclusive hinchazón, se puede enrojecer la piel. Pero estas son las porfirias cutáneas y hay porfirias cutáneas muy agresivas, con la forma de Gunther, ¿no? Que es la porfiria esta mutilante, en donde ahí sí hace mucha referencia a vampirismo y demás, porque de verdad se mutilan horrible, ¿no? Y hay cambios de coloración en los dientes y demás. Pero no es de las porfirias tan frecuentes, ¿sí? De las porfirias frecuentes, ¿sí? En efecto, lo que tú dijiste, si yo soy un papá y yo veo que mi hija o hijo adolescente tiene continuamente dolores de estómago y que estos al evolucionar empiezan a sentir cuestiones raras en cuestión de cómo se sienten los brazos, las piernas, ¿sí? Como adormecidas o como con piquetes o con dolores quemantes y que además empiezo con estreñimientos, con diarreas y ya fui al médico y me dicen todo está bien, todo está bien. Bueno, algo no está bien porque nadie debe de tener dolor. Nadie. Entonces, más que una cuestión psiquiátrica, pues hay que pensar en cuestiones orgánicas, o sea, del cuerpo humano, que me pueden dar este tipo de cuadros clínicos. Y lastimosamente, las porfirias son diagnósticos de descarte. Por lo mismo que son de baja prevalencia, no hay muchos casos al respecto, hay poca experiencia en los servicios de urgencias de cómo manejar una probable porfiria, inclusive no tienen reactivos para hacer los diagnósticos rápidos, etcétera. Entonces sí se vuelve algo que la gran mayoría de los padres con hijos con porfiria te dicen, seguimos de doctor en doctor, de hospital en hospital, servicio de urgencias. Mi hija estuvo hospitalizada, como dijo Kika, en un año 50 veces. O sea, si yo como papá voy con un médico y en la primera consulta o segunda consulta no se resuelve el problema, bueno, hay de dos. O no es lo que está pensando el médico y es otra cosa que pudiera ser muy bien una porfiria u cualquier otra cosa, ¿no? Pero un papá ante una situación en donde no se resuelve en las primeras una o dos consultas tiene que pensar que es otra cosa un poco más compleja. ¿Sí? Entonces, y por lo general es por descarte. Y cada persona tiene una expresión diferente, porque la mayoría de las porfirias se heredan de lo que nosotros llamamos de manera dominante. Y al ser dominante, tiene lo que se llama expresión variable, que quiere decir que cada persona puede tener una enfermedad tan distinta a la otra. Y hay gente que la tiene muy leve o casi casi imperceptible, y hay gente que la tiene de casa de espanto, o sea, que se la viven en crisis tras crisis tras crisis y les va muy mal. ¿Sí? Entonces, como papá, si yo veo que mi hijo deja de comer, o al contrario, que cuando hace dietas, por ejemplo, o que está muy estresado, vienen estas crisis o con ciertas medicinas. Oye, papá, fíjate que el medicamento que me dio el doctor para la infección del estómago, híjoles, me siento peor. O sea, no es lo mismo una gastritis por un medicamento a que ese medicamento te esté produciendo el dolor de estómago, estas complicaciones. Entonces, si no se te ocurre que está ocurriendo algo no normal, no lo van a diagnosticar. Y es tremendo para los papás. Ya lo vivió Arturo. Ya lo vivió Kika, ya lo vivió el licenciado Béjar, y te puedo decir de mis otros pacientes, ¿sí? Y tengo pacientes en otros estados de la República que me hablan por teléfono, oiga, doctor, es que estoy ahorita en urgencias y quiere hablar con usted la médico de urgencias, o quiere hablar el internista con usted. O sea, no saben, Que el no mejor de saben. los casos, que el mejor de los casos es que comunicarte y que tomar la llamada, pero
Por lo menos. Por lo menos, pero sería imposible, sí, lo entiendo, lo entiendo. Kika, cuéntame una cosa. Primero, también felicitarte por el portal que tienen del, de este tema de la porfiria, la asociación. Han hecho un trabajo extraordinario. La verdad que es un portal que sí te lleva, es didáctico. Tuve la oportunidad hace ratito de meterme a aprender un poquito, porque si no, aquí Arturo me iba a decir que a dónde los ando invitando. Pues, entonces una embarradita ahí rápida, por lo menos. Pero muy bien el portal, la verdad es que sí te orienta, te tranquiliza, creo, te da esperanza al saber también que se puede contar con gente como ustedes que pues, hacen la diferencia. Siempre la angustia de una persona al tener un padecimiento desconocido pues, es terrible. Cuéntame un poco dónde andamos con las políticas públicas que están impulsando, porque como bien lo dijiste, más allá de señalar todo lo que falta, pues sí señalar lo que sí se está haciendo y lo que amablemente junto con el doctor, con Arturo, están haciendo, con el licenciado Béjar. Yo no soy abogada y me cuesta un poco de trabajo el lenguaje, a pesar de que tengo una licenciatura en relaciones exteriores, relaciones internacionales. Lo que te puedo decir es que estamos procediendo con una demanda, con una apelación para que el sector de salud vuelva a incluir la hémina humana dentro de su lista, de su canasta básica de medicamentos. También estamos haciendo toda una labor educativa con todos los servicios de urgencias. Vamos a dar cursos, conferencias, pláticas. Estoy en contacto con el director de la Sociedad o Asociación de Urgenciólogos de México. Ya fuimos a 2 o 3 conferencias en los últimos años, fueron de muchísimo provecho, pero el hecho de que los medios les interese ayudar a la población es una de las cosas que más nos ha servido. La gente se ha acercado a nosotros por escuchar programas porque no saben bien si alguien de su familia padece de una enfermedad rara. Y entonces dar la información fidedigna, dar información verdadera es vital, ¿sí? En algún momento la porfiria se hizo, se puede decir que famosa por la connotación que Ronnie mencionó del vampirismo. Es verdad que algunas personas la asocian porque son gente que no puede salir de día, porque en la antigüedad muchas enfermedades, no nomás la porfiria, se trataban ya sea con sangrías o dándole al paciente sangre. Y entonces han habido personas muy famosas que han tenido porfiria. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Nos da más notoriedad a una enfermedad rara? Sí, sin embargo, se puede hacer un poco caricaturesco, se puede hacer un poco dramático. Y ahí es donde nuestra misión como sociedad es poder darle información correcta a los pacientes, a sus familiares, a los médicos y a la gente que está tratando de ayudar. Una cosa que para mí es muy importante recalcar es que a pesar de que la porfiria presenta síntomas neuropsiquiátricos y sabemos que hay pacientes en los hospitales psiquiátricos de México que lo que tienen es porfiria, es que las porfirinas irritan al sistema nervioso. Y eso es lo que da las manifestaciones neuropsiquiátricas, que en el momento que la crisis se resuelve, muchos de estos síntomas bajan o se desaparecen. El paciente no tiene ningún control sobre la generación de porfirinas en su cuerpo o el no poder eliminarlas. Y esa es la tristeza y esa es una de las cosas a las cuales me dedico porque me parece tristísimo tachar a una persona con una enfermedad psiquiátrica por una situación que está completamente fuera de sus manos y que además es fisiológica. No estoy diciendo que no hay enfermedades psiquiátricas que no sean fisiológicas, pero en específico los síntomas se prenden y se apagan. Entonces, si como papás nosotros tenemos hijos con manifestaciones en la personalidad, con cambios de estados de ánimo que se prenden y se apagan, no podemos quitar el dedo del renglón, no podemos dejar piedras sin voltear hasta lograr el diagnóstico y acompañar a nuestros hijos y creerles que algo no está bien y ayudarle a los médicos a decir, ok, todos los estudios están siendo normales, pero mi hijo, yo confío en él, algo no está bien. Pensemos en una enfermedad rara. Hay
un término que se utiliza hoy en día en la medicina. Ronnie se lo sabe mucho mejor que yo. Él es un gran especialista que dice, cuando oigamos pasos en la azotea, pensemos en una cebra. ¿Sí? Y es cuando estamos tratando de pensar fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal, porque los síntomas no cuadran. Porque si tú tienes una persona con manifestaciones neuropsiquiátricas, con movimientos involuntarios, con deshidratación profunda, con dolores, porque básicamente la porfiria es una de las enfermedades más dolorosas. Se habla de que se siente que te están clavando cuchillos calientes. Así describen el dolor los pacientes con porfiria. Así se siente la luz cuando le pega Arturo en la piel y tiene una manifestación de una crisis, ¿sí? Entonces, eso cuando un paciente lo está presentando y todos los estudios de laboratorio salen bien, pero tienes un paciente con síntomas, lo primero que estamos tratando de hacer es decir, vayamos luego a enfermedades raras, probemos las primeras 10, veamos qué síntomas hay y entonces podemos lograr un diagnóstico. Muy bien. Eh, de hecho, comentarte, ¿no fueron ustedes los que el 18 de mayo iluminaron el Monumento a la Revolución con el tema de enfermedades raras, sino ustedes, los que se dedican a atender este tema de enfermedades raras? Hay No. hay dos entidades de enfermedades raras en México. Ronnie ahorita lo puede explicar mucho Ok, mejor. ahorita que regrese con él, con gusto lo comentamos, pero sí vi algo, puedo estar confundido, vi algo en ese momento. Pero voy con Arturo. Arturo, platícame cómo impacta en ti una vez ya teniendo un diagnóstico serio, ¿a qué te enfrentas? Si bien el tema del seguro de gastos médicos ha sido posible utilizarlo o no. Segundo tema, sé que el medicamento, por ser también una enfermedad rara, supongo yo que la distribución y fabricación será en cantidades también más moderadas, a lo mejor, o lo que se introduce al país o tal, y entiendo que su costo sería bastante elevado. Algún día platicábamos tú y yo de que el costo de las ampolletas, 4 ampolletas por ahí, oscilaban más de 250,000 pesos. Digo, para cualquier persona del estándar de vida de un mexicano, pues esa cantidad es muy difícil de cubrir. Cuéntame cuál es tu experiencia. Es correcto. Pues mira, gracias a la asociación y al apoyo de Kika, conseguí poderme poner hace cuestión de 3 semanas un tratamiento de mina, con la cual, pues sí, los síntomas mejoraron. Desgraciadamente no es la cantidad que yo requiero por mi peso, pero se tendría que haber comprado dos kits completos de 4 ampolletas y haber usado una y de la otra nada más un tercio y desperdiciar 2 tercios. Entonces, pues no era nada rentable, ¿no? Y pues digo, por ejemplo, lo que estamos intentando es empujar con el apoyo de Kika y del doctor Kersenovich para ver qué rutas hay posibles de encontrar los medicamentos. En el caso del licenciado Béjar, su hija tiene porfiria aguda intermitente y a ella le negaron el medicamento y gracias a un amparo que interpuso, logró que se le pudiera administrar. De hecho, él lo compró y lo llevó al Seguro Social. La doctora le dijo que esa enfermedad no existía y no se la aplicaron. Entonces, la trasladaron al ABC, donde se la pudieron administrar y pues presentó obviamente mejorías. Pero sí es un calvario la cuestión médica. Y en mi caso de mi porfiria, estoy viendo con Kika la opción de un protocolo que existe en San Francisco, que O es sea, ser candidato hay un proceso, un protocolo. Es un implante que dura un mes, pero son $45,000 cada mes. O sea, es una locura. Entonces, no tuvimos problemas para que me aceptaran, al parecer, por ser mexicano, y ahorita abrieron 3 plazas internacionales. Entonces, pues estamos en la lucha de poder lograr entrar ahí. Y bueno, pues apoyar, si me toca hacer conejillo de Indias para que alguien más no tenga que pasar por esto, adelante. Déjame preguntar una cosa antes de ir con Ronnie. Si el Seguro Social, porque entiendo que habían logrado, en algún momento me enteré que sí habían logrado ya
que este medicamento, no sé si este en específico, pero que el medicamento que ayuda fuera ya seleccionado en el cuadro básico de medicamentos del IMSS, después de sí unos temas jurídicos y tal, que bueno, pues, finalmente se logró. Lo que entiendo es que volvió a desaparecer de ese cuadro básico y ahora están reintentando que regrese. Mira, pude hablar con el doctor Narro, Pepe Narro, también con el doctor Javier Trejo, y me dijeron que fue una simulación lo que hizo el Seguro Social, porque el amparo era para que existiera el medicamento en la canasta básica. De hecho, existe la clave dentro de la canasta básica, pero simplemente no la compran. Entonces, el doctor Narro lo que nos decía es, bueno, aquí hay dos caminos a seguir. Uno es el penal y legal y el otro es el político. Digo, por medio tuyo, muy amablemente nos recibió Josefina Vázquez Vázquez Mota. Mota, que sí, que ella también padece, y lo digo, no es indiscreción, lo ha hecho público, ella Así es. padece de una enfermedad rara también y se ha enfocado mucho en Sí. estos La temas. verdad fue muy empática con nosotros y nos propuso intentar subir un punto de acuerdo para enfermedades raras. Y del otro lado, con Jorge Triana y Margarita Zavala, también hicimos lo mismo en la Cámara de Diputados y pues estamos en eso ahorita. La verdad que el mecanismo de llegar a incidir en las políticas públicas, pues las cámaras son el camino más viable o deberían de serlo, y yo creo que sí, no quitar el dedo del renglón de ahí será oportuno. Aquí vamos ahora con Ronnie a preguntarle varias cosas. Doctor, aprovechando la consulta y que es gratuita, aquí voy a usar un poco, pero ya nos hablaste un poco del diagnóstico, este primer diagnóstico, estos primeros síntomas que entre padres de familia o entre los familiares podemos detectar. Pero también es importante luego saber cuál es el desarrollo un poco de la enfermedad. Bien decía Kika que una enfermedad de este tipo mal atendida puede llegar a ser letal, pero también yo creo que si se detecta a tiempo, con el acompañamiento adecuado y con la voluntad de seguir un tratamiento, un buen paciente y de la mano de un buen médico, pues hay esperanza, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿A qué se enfrenta? ¿Cuál es el tipo de tratamiento? Escucho hablar del medicamento, no me queda claro. Hay varias maneras de cómo se debe tratar porque afecta diferentes órganos y sistemas. Por eso existe lo que es esta hemina humana. Entonces, lo que pasa es que imagínate tú que tienes todo lo necesario para hacer una receta de un pastel y si a ti te empieza a faltar un paso de tu receta, pues vas a tener ingredientes de más y producto de ese ingrediente de menos, o sea, menos pastel. Entonces, ¿qué pasa con la gente con porfiria? Uno, dependiendo en qué parte de la vía, son 8 pasos para llegar a lo que es el grupo hemo, que es lo que está afectado en los pacientes con porfiria, pues es el ingrediente que te va a sobrar y el producto final que te va a faltar. Entonces, en el caso de las porfirias no cutáneas, las que traen estos dolores tremendos abdominales y demás, bueno, aquí lo que nos preocupa mucho es, en efecto, que el paciente no reciba carbohidratos, que no reciba rehidratación y que no esté bien vigilado su sodio, porque hay baja de sodio y el cerebro necesita de sodio. Entonces, si tú tienes una persona deshidratada y con una baja importante de sodio, eso va a hacer que el cerebro se hinche, se edematice y la persona va a fallecer. Entonces, es importante que una persona que está en una crisis, número uno, que se detecte qué fue lo que detonó la crisis. Si es una chica, por ejemplo, a lo mejor está en su ciclo menstrual y eso pudo haber sido un detonante. O no había desayunado, está haciendo ayunos prolongados. O no ha tenido carbohidratos. O sea, el hacer dietas, el ayuno, el estrés puede hacer que tengas una crisis. Y también hay medicamentos. Hay medicamentos que están permitidos en las porfirias y hay medicamentos que no están permitidos. Y es una gran lista. ¿Sí? De hecho, hay páginas de internet donde los médicos se pueden meter a ver
a ver, este paciente que yo sé que tiene porfiria o estoy pensando en una porfiria, ¿qué está tomando ahorita? Y voy a ver cuáles de estos hay que quitar. Ayer estaba hablando con mi paciente, por ejemplo, de Puebla, y su psiquiatra le está dando un medicamento que se llama clonazepam, y no puede tomar clonazepam, porque el clonazepam genera crisis. Dispara. Ujú. Entonces le dije, mira, tienes que hablar con tu psiquiatra y que te vaya quitando la dosis, porque no la puedes suspender de tajo. Claro, sí. Esa es otra cosa, Disminuyéndola gradualmente. ¿sí? Entonces, hay medicamentos que si el médico no se le prende el foco y se lo siguen dando, pues va a seguir teniendo crisis, Cada ¿sí? vez es más común que llegue un paciente a decir, oiga, dele una buscadita por parte de las enfermedades raras. ¿Les pasa ya o no? Porque yo lo oigo casi como me mandan directo al psiquiatra o al psicólogo saliendo de ahí, ¿eh? No, no, esa es nuestra lucha constante nosotros los genetistas. Ahorita en diciembre en Guadalajara se va a dar el Congreso Internacional de Enfermedades Raras que se llama COINER. Son 3 días, es tanto presencial como virtual. Hace poco tuvimos el Congreso Nacional de Genética. A cada rato hay diferentes congresos para diferentes enfermedades. Entonces, sí se trata de hacer la mayor difusión de las enfermedades raras. Está la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, que es la FEMEXER. Está OMER, que es la Organización Mexicana de Enfermedades Raras. Están Pensemos Cebras México. O sea, hay sociedades, hay asociaciones civiles que se dedican a esto, pero a pesar de ello, mientras nuestro gobierno no tenga una política de salud clara e incluyente para todas las enfermedades, porque no es posible que de las 7,000 enfermedades raras que haya en México nada más haya reconocidas 20, o sea, y hay unas que sí pueden tener tratamiento, porque inclusive está en la Constitución y eso nos lo dijo el abogado. Todo paciente tiene derecho a sistema de salud. Todo paciente tiene derecho a un diagnóstico y a su tratamiento. Nos quedan 2 minutos por una rondita de dos para cada quien y por un tiempo de compensación, porque también aquí el árbitro se la pasa hablando y no deja hablar a los invitados, pues imagínense. Entonces vamos a compensar un poquito, pero aquí, Kika, algo que tú quisieras agregar, el mensaje que nos darías, dónde necesitas ayuda, cómo podemos colaborar, me queda claro, los medios de comunicación. Tienen ustedes en Arturo un hombre que entiende perfectamente este tema, que coadyuva con muchos de nosotros, que hace un gran papel, que es muy querido y apreciado, también muy respetado. Bueno, ahí ya tienen un buen punto de partida, pero también todos los demás estamos puestos a ayudar. Adelante, Kika, ¿dónde se te ocurre que podemos apoyar y qué se te ofrece? Creo que lo que están haciendo es el apoyo que necesitamos. Creo que hacer mención, como tú bien lo dijiste, en los sectores del gobierno, en lo que se pueda hacer. Recibimos un apoyo invaluable de Josefina Vázquez Mota, del diputado Triana. Creo que eso es invaluable, pero también hay una cosa que para mí es muy importante antes de que cerremos, y es que a nivel mundial hay laboratorios que sí apoyan las enfermedades raras. En México sí tenemos viento en popa, por ponerlo de alguna forma. El año que entra muy posiblemente sean aceptados y tengan permiso de ser incluidos en México medicamentos que son más preventivos. Y eso es un aliciente, es un poco como el protocolo que estaba hablando Arturo, pero hay diferentes medicamentos que ya salieron de la fase de protocolo de investigación que ya se pueden utilizar para enfermedades raras. Y es ahorrarle a los seres humanos un sufrimiento innecesario. Si tengo una misión en mi vida, es poder ahorrarle a una persona un sufrimiento innecesario. Saber que hay una medicina, todo mi esfuerzo y todo mi trabajo va a ser en que esa medicina pueda entrar al país y que esa medicina sea algo que los pacientes tengan acceso a ella. Y creo que eso es algo de esperanza. Y la esperanza para mí es algo que nunca se pierde ni nunca la perderé, tanto para Arturo como para mi hija, como para todos los pacientes con porfiria
y si puedo por todas las enfermedades raras, lo seguiré haciendo, porque sí hay medicamentos para todos los pacientes, no para todas las enfermedades, pero sí para todos los pacientes. Muchas gracias. Hoy, Arturo, si me haces favor tú como paciente que estás viviendo esto, pero también como gran promotor de difundir los temas de este tipo para que allanarles el camino a muchas otras personas, evitarles el sufrimiento del que Kika habla y sobre todo ser empático con estas causas desde tu trinchera y viviendo lo propio desde luego. Pues sí, realmente gracias a Ronnie y a Kika me he dado cuenta que la porfiria puede ser no solo un lastre en mi vida, sino también un motor que me ayuda exactamente a impulsar esto. Digo, yo le digo a todos los porfíricos que busquen, que no se vayan con la idea de que es algo somático, que si tu cuerpo te lo está diciendo es porque es real, y pues acudir a la gente, en este caso como la asociación, y pues echarle para adelante, no queda otra. Sabemos que las palabras pueden animar poco, mi querido Arturo, pero yo estoy convencido que en este reto que te ha puesto la vida, el vivirlo tú en carne propia, sí te ha permitido ayudar a muchísimas personas más y lo estás haciendo en el momento que estás tomando esta bandera de difusión. Así que pues, siéntete también tranquilo y contento que por ti no ha quedado, mi querido Arturo, y eso es muy loable. Así que también te agradezco mucho y como siempre me encanta ver lo que haces. Ronnie, aquí sí te molestaría con un tema desde tu punto de vista médico, es decir, el reto de enfrentar una enfermedad rara, cómo darle tranquilidad a una familia, porque cuando llega un padecimiento de este tipo, si cuando llegan los padecimientos conocidos, que son muchas veces no tan agradables, es muy difícil, no solamente impactan al enfermo, se impacta a la familia o a las familias completas. Entonces, desde tu punto de vista, además de que Ronnie, sí te debo decir también que además de que ya me habían platicado de ti en el TEC de Monterrey, que es lo bueno que te portas bien porque luego todo se sabe, trasciende tu empatía, trasciende tu simpatía también con los pacientes y esa calidad humana, y lo celebro mucho, pero cuéntame, ¿qué recomendación le das a una familia que atraviesa por la detección de una enfermedad rara y que se llena de miedos y de incertidumbre? Mira, Julio, es un tema muy importante lo que tú estás tocando, porque cuando te dicen que pudiera ser una enfermedad genética o una enfermedad rara, mucha gente piensa como cuando te hacen un diagnóstico de cáncer. Y el ir al genetista da mucho miedo a veces. No es como ir al gastroenterólogo o ir con el cirujano o el endocrinólogo, ¿no? O sea, híjoles, me están mandando con el genetista. O sea, si esto es hereditario, bueno, pues de dónde viene y si mis hijos lo van a poder transmitir y qué va a pasar. Y da mucho miedo, pero eso es por falta de conocimiento. Yo creo que todo paciente o todo médico que va a hacer referencia a genética, les tiene que decir primero que no es algo que deban de temer. O sea, porque a fin de cuentas lo que vamos a hacer es llegar a un diagnóstico. Porque lo que tú quieres es saber qué tengo y qué puedo hacer al respecto. Entonces, la labor de nosotros en genética es eso, llegar al diagnóstico lo más pronto posible, porque la mayoría de los pacientes que llegan a genética por una enfermedad rara ya llevan lo que se llama una odisea diagnóstica. Y esta odisea diagnóstica puede durar Años. años, inclusive décadas. Y son pacientes, o sea, entre todas las enfermedades raras, que ya fueron toreados con otras enfermedades, con otros diagnósticos, operados, Operados. y internados en instituciones psiquiátricas, gente que se suicida, etcétera, por un mal diagnóstico. Entonces, cuando se piensa en que si tú oyes un galope, no pienses luego en caballos, hay que pensar en cebras. Y no tiene nada de malo. O sea, al contrario, a ver, vamos a ver qué es lo que tienes. Vas a ir con el genetista, no tengas miedo. Van a llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Y no conozco genetista en esta tierra que no se aferre hasta llegar a un diagnóstico. En su vocación, claro.
¿no? ¿sí? Bueno, Y la consulta de genética es algo diferente a las demás consultas médicas. Entonces, tienen que venir con paciencia, tienen que venir abiertos a escuchar muchas cosas que a lo mejor nunca habían escuchado en su vida. Y tienen que venir pues con esta idea de que si es algo hereditario o algo genético, bueno, pues no es tu culpa. ni vas a buscar tampoco a quién te lo va a dar, claro. Así es. Ujú, muy bien. Oigan, pues les agradezco mucho. La verdad que siempre, si algo me ha chocado en la televisión, es que siempre el tiempo te viene correteando. Es un verdugo imparable, pero Kika, te agradezco mucho y te felicito por tu trabajo en favor de los demás. Desde luego, Arturo, la oportunidad que nos has dado de encontrarnos este día con extraordinarias amigas y amigos, personas maravillosas que hacen de este México algo diferente, un México extraordinario. Y desde luego a Ronnie también, querido Ronnie, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu bondad, por regresarle el alma al cuerpo a mi querido Arturo, que parece cosa menor, pero cuando vas de la mano de un buen médico, con calidad humana, con conocimiento, con empatía, pues te ayudan a cargar el costal y eso es muy valioso. Así que muchísimas gracias a todos, les deseo muy buena noche. Si les gustó el programa, a los amigos que nos ven, le pido que le den doble clic a la campanita y se suscriban también. Este programa lo único que pretende es que nos conozcamos y nos ayudemos entre todos. Así que muchísimas gracias. Muy buenas Muchas noches. gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias a ti, Julio. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego.